El número de oxidación es el número de electrones que un átomo puede captar o ceder, ya sea total o parcialmente, al formar un compuesto. Tenemos que tener en cuenta que los elementos metálicos tienen número de oxidación positivo, mientras que los elementos no metálicos pueden tener números de oxidación positivos y negativos. Tenemos que establecer la diferencia entre lo que es valencia y número de oxidación. La valencia de un elemento son los electrones que un átomo de ese elemento pone en juego en un enlace. Es decir, que son los electrones que se pueden ganar, perder o compartir. Y un aspecto muy importante de la valencia es que no tiene signo. En cambio, en el caso del número de oxidación, siempre va a tener un signo positivo o negativo. El signo positivo se da en el caso que el átomo pierda electrones o los comparte con otro átomo que tenga mayor electronegatividad, mientras que el signo negativo se da en el caso de que el átomo gane electrones o los comparta con otro átomo que tenga menor electronegatividad. Nosotros vamos a trabajar con el número de oxidación, para lo cual debemos conocer las reglas o premisas para asignar el número de oxidación, que son las siguientes. En primer lugar, cualquier elemento en estado fundamental, el número de oxidación es 0. Si tenemos potasio en estado fundamental es 0, como podemos ver ahí, entre otros ejemplos. En segundo lugar, el hidrógeno en la mayor parte de sus compuestos actúa con número de oxidación más 1, excepto en los hidruros metálicos, donde actúa con número de oxidación menos 1. El oxígeno en la mayoría de los compuestos actúa con número de oxidación menos 2, excepto en los peróxidos, que actúa con número de oxidación menos 1. Otra de las premisas es que los metales representativos del grupo 1A actúan con número de oxidación más 1, grupo 2A con número de oxidación más 2 y grupo 3A con número de oxidación más 3. En el caso de el flúor, que pertenece al grupo 7A, es decir, los halógenos, actúa con un único número de oxidación que es menos 1 en todos sus compuestos. Mientras que el resto de los halógenos, en los haluros, actúa con número de oxidación menos 1, pero cuando se combinan con el oxígeno pueden actuar con números de oxidación positivos como son más 1, más 3, más 5 y más 7. El azufre, que pertenece al grupo 6A, cuando forma compuestos haluros, actúa siempre con número de oxidación menos 2. Otra cosa muy importante es que la suma algebraica de los números de oxidación de un ion es igual a la carga del ion, considerando el signo, ya sea positivo en el caso de un catión o negativo en el caso de un anión. Y por último, la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de una molécula es 0. Por ejemplo, en este compuesto que está formado por sodio, azufre y oxígeno, es un compuesto con lo cual la suma de los números de oxidación, considerando los subíndices, nos tiene que dar 0. Entonces acá lo que tenemos que recordar es cuáles son las reglas que nos permiten asignar números de oxidación a los elementos conocidos. Por ejemplo, el sodio está actuando con número de oxidación más 1 porque pertenece al grupo 1A, mientras que el oxígeno está actuando con número de oxidación
menos 2. O sea que nuestra incógnita acá es el azufre y cómo podemos conocer ese número de oxidación del azufre en este compuesto. Tenemos que considerar que la suma de los números de oxidación nos da 0, con lo cual el oxígeno nos está aportando 8 cargas negativas, resultado de que el número de oxidación es menos 2 por el subíndice del oxígeno que es 4, o sea que tengo 8 cargas negativas, y el sodio me está aportando 2 cargas positivas, con lo cual para que esa suma me dé 0, el azufre tiene que estar actuando con número de oxidación más 6. Veamos otro ejemplo. En el caso de este compuesto que está formado por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y si tenemos o recordamos las premisas del número de oxidación, el hidrógeno actúa con más 1, el oxígeno actúa con menos 2, con lo cual si hacemos la suma de los números de oxidación para que nos dé 0, el nitrógeno en este caso tiene que estar actuando con número de oxidación más 5. Por último, veamos el ejemplo de un ion, en este caso es un anión porque está cargado negativamente y es el anión fosfato, que tiene 3 cargas negativas, con lo cual la suma de los números de oxidación va a ser igual a menos 3. Entonces, ¿cuál es la premisa que conocemos? Que el oxígeno en este caso actúa con número de oxidación menos 2, con lo cual para que la suma me dé menos 3, el fósforo tiene que estar actuando con número de oxidación más 5. Bien, simplemente acá en esta tabla es para recordar los números de oxidación de los elementos más frecuentes que son no metales, ¿sí? Vimos que el hidrógeno en la mayor parte de los compuestos actúa como más 1, el flúor con menos 1, los halógenos restantes actúan con número de oxidación positivo cuando se combinan con el oxígeno, por ejemplo, más 1, más 3, más 5 y más 7, pero cuando forman hidruros no metálicos actúan con número de oxidación menos 1 y así sucesivamente. Y también tenemos una tabla de los metales más frecuentes que encontramos en los compuestos. Por ejemplo, todos los metales del grupo 1A actúan con número de oxidación más 1. Los metales del grupo 2A actúan con número de oxidación más 2. Y fíjense que después tenemos ejemplos también de metales de transición, como puede ser, por ejemplo, el hierro, el cobalto, el níquel, que pueden actuar con más 2 y más 3.